¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás preparado para enfrentar un riesgo, un robo, un accidente, una fuga de información? La mayoría de las personas y empresas creen que nunca les va a pasar hasta que el día que sucede. Tropicast. Hoy quiero hablar de una herramienta que puede marcar la diferencia entre estar preparado o improvisar: el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es básicamente el proceso para identificar las amenazas que te rodean, medir qué tan vulnerable eres frente a ellas y calcular el impacto que tendría si se llegara a materializar. Lo interesante es que no es algo exclusivo de las grandes corporaciones. También lo puedes aplicar en un pequeño negocio, una familia o incluso una persona que simplemente quiere estar más consciente de su entorno. Existen diferentes enfoques para un análisis de riesgo. Tenemos el cualitativo, más simple, basado en escalas como alto, medio o bajo. Un cuantitativo, aquí ya hablamos de números, estadísticas, valores. O el mixto, que combina ambos, es el más utilizado porque te da una visión más realista. Cuando aplicas un análisis de riesgo, obtienes varios beneficios. Te anticipas a los problemas, puedes justificar inversiones en seguridad, aprovechas mejor tus recursos y sobre todo, generas confianza en empleados, clientes y socios. Hacer análisis de riesgo no es vivir con miedo, es vivir con conciencia situacional. En su libro Depredadores Urbanos, Pablo Cáceres propone un método muy práctico llamado ARVI. Amenaza, identificar qué amenaza está presente. Riesgo, evaluar qué tan probable es que ocurra. Vulnerabilidad, reconocer qué debilidad tienes frente a esa amenaza. Y el impacto, que es calcular qué pasaría si el evento se da. Es un modelo dinámico, sencillo y muy útil para quienes trabajamos en seguridad, pero también aplicable a la vida diaria. Imagina a un empresario que contrata únicamente a una escolta para trasladarse a reuniones en una zona de alto riesgo. Amenaza, asaltos y secuestros express. Riesgo, la probabilidad aumenta porque sus traslados son rutinarios y en horarios predecibles. La vulnerabilidad, solo tiene una escolta, sin convoy, sin blindaje. Impacto, si ocurre un ataque, el escolta difícilmente podría repelerlo y las consecuencias serían graves. Con un análisis ARVI se podría tomar decisiones, variar rutas, usar transporte discreto o reforzar su seguridad en momentos clave. Ahora pensemos en un pequeño comerciante que tiene una tienda de ropa. La amenaza, robos a mano armada. Riesgo, moderado, porque la tienda está en una avenida transitada, pero no cuenta con vigilancia. Vulnerabilidad, no tiene cámaras de seguridad ni protocolos de emergencia. El impacto, pérdida económica directa y riesgo físico para empleados y clientes. Al hacer este análisis, el comerciante puede implementar acciones simples: instalar cámaras básicas, capacitar al personal en protocolos de emergencia o contratar un seguro contra robo. Error 1. Creer que el análisis de riesgo es solo un documento. Error 2. Copiar un formato sin entender el contexto. Tercer error. No actualizarlo cuando cambia el entorno. Cuarto error. Invertir en seguridad sin priorizar los riesgos. No importa si lo haces de forma profesional o básica, siempre hay maneras claras de presentarlo. Matriz de riesgo, un cuadro donde cruzas probabilidad contra impacto, mapas de calor, ideal para ubicar riesgos en zonas o rutas. Reporte ejecutivo, breve con recomendaciones para directivos, un checklist práctico para comerciantes o pequeñas empresas. Dashboard, cuando tienes datos masivos y necesitas visualizarlos en tiempo real. El análisis de riesgo no es un lujo, es una necesidad. Vivimos en un entorno donde la inseguridad, la incertidumbre y los riesgos operativos están presentes todos los días. Ignorar esos factores puede costar dinero, reputación e incluso vidas. La diferencia entre las personas, familias o personas que
superan una crisis y las que no suele estar en la preparación. Así que la próxima vez que pienses en tu negocio, en tu familia o en tu seguridad personal, pregúntate, ¿estoy preparado o simplemente estoy improvisando? Recuerda, no necesitas ser experto para empezar. Lo importante es dar el primer paso, identificar tus riesgos y actuar antes de que sea demasiado tarde. Y ahora te pregunto a ti, ¿has hecho un análisis de riesgo de tu día a día o de tu negocio? Cuéntamelo en los comentarios. Si este tema te pareció útil, no olvides dar like, compartirlo y suscribirte al canal, que aquí en Tropicast hablamos de seguridad real con un toque local y global. Si hoy algo sale mal en tu negocio o tu vida, ¿fue mala suerte o falta de análisis?